¿Alguna vez te ha pasado que tu ex no es capaz de soltarte? Y por miedo a ser mala persona terminas permitiéndole estar cerca. Al principio parece inofensivo, quizá un like a la historia, algún mensajito, algún recuerdo, etc. Pero con el tiempo te das cuenta de que no es cariño, en realidad es control. Algunos lo hacen manipulando, otros disfrazando eso con amistad. Weón, y hay algunos que están en una relación y se mantienen cerca tuyo para ver que tú no avances. Eso es sabotaje. Y claro que duele, porque no es fácil cortar con alguien que conocía tus miedos, tus sueños, tus metas. Pero ahora hay algo que no puedes olvidar. Tu pasado sí importa, solo que tu futuro no se construye mirando hacia atrás. Se construye mirando tu presente. Y si alguien de tu pasado no respeta eso, un límite no es egoísmo, es amor propio. Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo 111. De este podcast de conversación junto a Bastián y junto a Fabián, quien les habla, aquí en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. Y en esta ocasión, capítulo especial, querido amigo, pues vamos a hablar de este weón que está cerquita como una mosca, weón. Claro, exactamente. Tú estás almorzando y llega. Vamos a hablar de esa persona que es parte del pasado, que es parte de la historia, pero que de uno u otro modo sigue intentando figurar dentro de la foto, sigue intentando tener un papel, tener un rol, y a veces el eco genera cosas. Sí, bueno. Entonces termina siendo un problema y termina siendo algo que entrar a identificar y a considerar. Así que tú, querido amigo que nos estás escuchando, o tú, querida amiga que nos estás escuchando, me imagino que estás aquí por algo. Porque a lo mejor tienes a ese ex que tienes un hijo y que por alguna extraña razón es tu hijo, está metido ahí en la parte de la crianza. Por supuesto que tiene que ser compartida, eso, tiene que ser respetuosa y consciente, por supuesto que queremos eso, pero el punto es que de repente se transgrede algunos límites y que a lo mejor quiere intrometerse más, quiere meterse más, viendo un poquito más cosas que tienen que ver contigo que con el hijo, o tú que tienes a ese ex que es pegote, que te manda flores, te dedica cosas, aún sabiendo que ya no están juntos y que tú quieres avanzar, pero sabes que esa opción siempre va a estar abierta porque tu ex se mantiene ahí dando vueltas, como si fuese un planeta. Claro, orbitando. Orbitando es una forma de decirlo. Sí, bueno, damas y caballeros, en este capítulo, como comenta Fabián, hablamos sobre ese personaje. Puede ser, en verdad, de todo tipo. A veces son relaciones largas, a veces es algo pequeño pero que fue muy intenso. Y es una figura que de uno u otro modo no se permite desaparecer. No se permite entregarse a ya no estar en el marco. ¿Te ha pasado? Y, yo tengo un caso, sí, pero... A ver, vamos. No, pero quiero preguntarte a ti, porque quiero después llegar a ese... Yo recuerdo... ese tiene harta carne. Uy, donde sea que escuchen esto, estoy resfriado. Así que sí, van a perdonar la cara, la voz, todo. Y los canguazos. Y lo calamardo. Como Carlitos. El show debe continuar, pero bueno, con otra energía. En algún momento salgo con una chica que tenía una hija con otro hombre. Y claro, ya terminaron, tenían su pasado, todo el tema, y obviamente por un tema político tenían que seguir compartiendo. Entonces... Tema político, suena bien ahí. O sea, por un tema contractual, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero bien, claro, obviamente por un tema de crianza tenía que seguir ahí la persona. Y nada, yo empiezo a salir con esta chica, ella estando soltera, yo estando soltero, y en algún momento empiezo a notar que, claro, que obviamente esa persona, en algunos contextos... tenía presencia, me hacía mucho sentido. Temas relacionados a la peque, temas relacionados a sus responsabilidades, pero también en algún momento temas como relacionados a esta chica como mujer, esta chica como persona. Entonces, como que de repente era de meter opiniones o preguntas que en mi cabeza yo sentía que... ¿Pero qué tipo de preguntas? Sí, que yo me imagino, solo con lo que ya me estás informando, que... No sé, pues que de repente iba a buscar a la niña y decía, ¡oye, que te queda bonita eso! Me recuerda cuando salíamos juntos. Una cosa así me imagino que ya tenía que ver. No, recuerdo que eran más como cuestionamientos como hacia lo que esta chica hacía con su tiempo. Y dentro de esas cosas estaba el tener una pareja. Entonces era mucho esta figura de un papito corazón que el weón como que rara vez se daba tiempo para estar con su hija, pero cuando esta niña... dentro de lo que podía permitirse, pasaba tiempo conmigo, le llegaban críticas.
Así como, weón, pero estás dejando de lado a la niña y este weón como que no había aparecido en un mes y medio, así. Entonces, era como esa figura. Ya. Y creo que esa fue la experiencia que tuve como más marcada de cara al tema. Y para mí fue súper jodido porque me costó un montón entender y concientizar que ellos, al ser exparejas, tenían toda una dinámica, toda una química. No. Entonces, no tanto química hacia la atracción, sino que más hacia ser reactivos de una u otra forma, en conocerse. Entonces, cuando él le decía algo de forma específica, generaba una sensación en ella. Entonces, que fuera de repente enojo, de repente rabia, de repente energía. Entonces, terminaba teniendo como una reacción después o una conclusión cuando estábamos juntos, por ejemplo. Entiendo. O sea, en el fondo, como que cualquier comentario, cualquier intervención que él hacía, finalmente traspasaba, no se quedaba solamente en un comentario. Le llegaba a ella, pasaba a su mundo interior, podía y afectaba, transformarse le generaba en algo. Claro, podía transformarse en algo que empañara otras cosas. O sea, recuerdo en algún momento haber tenido una salida, por ejemplo, y que algo pasara de cara a esta otra persona. Y puta, como que el ánimo, que la situación, que todo se fuera a la chucha. Ah, entiendo. Entonces, fue la situación en que viví algo cercano, quizá como más al límite. Y sí, pues es súper importante entender que cuando uno va llegando a un contexto así, a un contexto nuevo, cuando uno es la persona nueva, y tiene que intentar obtener información sobre el pasado sin escarbar tanto, para entender cómo es la dinámica. Porque algunas cosas no te van a hacer sentido si no tienes esa historia. Claro. Sí, porque si de alguna u otra forma él se mantiene ahí, hay una historia ahí que no lo sabes y que no es necesario que la rellenes tú. Necesitas la información mejor porque si no tu cabeza va a hacer lo que sea con eso. A mí me pasa mucho eso. El punto es que quería contar algo similar a lo que tú me estás diciendo, weón. A mí me pasaba que cuando empecé a salir con Dani, que Dani también tiene un hijo, me pasaba que de alguna u otra forma también me daba la sensación de que iba a ser un ex cacho hacia la relación, ¿ya? Pero con el tiempo vi que nunca lo fue, ¿cachai? Porque tampoco fue un ex que incomodara en mi relación, porque hacía su pega de rol de papá nomás, ¿cachai? Entonces, de hecho, yo no tengo nada que decirle a él, ¿cachai? Como que no tengo ningún problema con él. Pero lo que me pasaba a mí, que esto por eso mencioné el tema de la cabeza, es que yo conocía relaciones de parejas que terminaban y después seguían involucrándose porque había un hijo de por medio. Entonces esta otra persona, no sé, pues conocía a otro hombre, otra mujer, pero el ex seguía dando vuelta ahí. Y yo lo sentía súper incómodo cuando lo veía yo en otras situaciones. No había pasado nada. Claro, no había pasado nada, pero yo lo veía incómodo porque en mi cabeza me jugaba esa mala pasada. Pero Ya, entonces sí, cuando lo entiendo. empecé a vivir era como, oh, qué curioso. Recuerdo mucho una sensación de que una vez fueron a buscar a Agu, fue el papá, a la casa. Y yo estaba con Dani en su casa, vivía con su papá en ese tiempo. Entonces estábamos ahí y toda la cuestión. Llega este cabro, llama a la bus, ¿Ya? y yo así como, conche tu madre. Este men. ¿Ya? Conche su madre. Y yo lo miraba por la ventana. Entonces con binoculares. Hermano, así con ¿cómo se llama esta weá de...? En la persiana. En las persianas, así, mirándola ahí con los ojitos. Y salió la Dani y el Agu justo no estaba porque había salido Ya, a la casa de un amigo, weón, en el condominio. Entonces claro. le dijo, ya, vamos a buscarlo. Y fueron los dos juntos a buscarlo. Mi cabeza. Oh, ¿qué estará pasando, weón? Claro. Hermano, no despegué Estarán los ojos doblando un de la árbol. persiana. Así, todo el rato mirando y divisando así. Ay. Cualquier tipo de movimiento, weón. Además que el cabro se veía bien vestido, weón. Se veía muy bacán. Se Miraba veía- yo así, yo andaba como para la cagá. Se No veía sé qué está sonando, amigo. ¿Ah? Hay un sonido extraño aquí, pero no importa. La weá es que estaba mirando ahí como... Claro, se veía presentable. Entonces yo miraba así y yo decía, chucha. Tú venías de jugar un partido. Hermano, es una weá así. La cosa es que no pasa nada. Nunca pasó nada. Vale. Y la cosa es que Dani llega a la casa y toda la cosa y le cuenta esta situación. Po. Entonces yo le digo, es que tengo otro tipo de visual desde el otro lado, ¿cachai? Ujú. Tengo
tías muy cercanas que tuvieron hijos con algún tío en algún momento. Es que era el expediente que conocías al final. Exacto. Entonces hay una complicidad heavy entre ellos dos. Entonces ahora mi tía tiene otra pareja y se lleva súper bien, pues, weón. Y de repente estoy tomando once con los dos. Entonces, para mí es raro la weá. Para mí es extraña, weón. A lo mejor hay gente que lo entiende, weón. Pero para mí yo nunca tuve esa experiencia en la parte del núcleo familiar, ¿cachai? Claro. Entonces, para mí era muy raro la weá. Entonces era como... Sí, es que yo creo que nosotros somos generaciones, quizá la gente del 90, que escuchó mucho como la estructura familiar, comillas, de la antigua sociedad más estándar. Sí, bueno. Entonces, claro, no sé... en el ejemplo que comenta Fabián, terminan sus tíos y no nos imaginamos un escenario por ese tipo de crianza, o nos cuesta imaginarlo, hasta vivirlo, en que estén compartiendo las personas, ¿cachai? Claro. Las nuevas personas. Claro. Quizás nos imaginamos que, claro, que ya terminados pueden tener otras relaciones, que puedan reconstruir su vida, pero no que tengan como conocimiento entre ellas, ¿cachai? Entre todas las partes. Exacto, weón. Hasta que uno lo vive, po, hasta que lo viví, po. Entonces me pasó del otro lado. En este caso era así, él no entraba a la casa, ¿cachai? No entraba a buscar al agua adentro, lo esperaba afuera. Y en este caso fue una situación súper fortuita en que fueron para exacto. Pero el punto es que en ese minuto yo estaba así, con la guata así como... Apretá, pues bueno, era la primera interacción y todo claro. eso. Entonces eso lo encuentro heavy. Ahí no sé si pasaría a ser el ex cacho, pero sí mi cabeza lo formaba como un ex cacho, ¿cachai? Oye, qué interesante eso, porque efectivamente hay un ex cacho que es... la persona que mete la pata, que huevea, que llama, que está ahí muy encima. Pero también hay otra figura que es como la predisposición hacia el rol. Sí. Porque hay que aceptar que no toda la gente es mala. Está bien, tampoco toda la gente es buena. Como que siento que en ese sentido la vida tiende más al equilibrio. Pero claro, en tu relato, la persona en ese contexto no estaba haciendo nada malo. O sea, estaba cumpliendo con su responsabilidad, estaba apareciendo... Y tú, por el registro que tenías, efectivamente como que lo asociabas con que algo malo podía pasar, pues. Sí, y no es que tampoco en mi registro había pasado algo malo, pero sí veía, por ejemplo, yo sentado en la mesa con dos pololos, el ex de mi tía con el actual de mi tía, claro, compartiendo y viendo que también había una química muy interesante entre mi tía y su ex, incluso más interesante que la de la actual. Pero ellos estaban bien, weón. Ellos estaban bien en eso, claro, weón. Ya se entendían ahí, weón. Pero weón, yo era como que... marcando ocupado. Entonces yo decía, concha tu madre, ¿seré yo? Tú complicadísimo. Claro, ¿seré yo ese actual? Claro. En donde ellos van a tener una complicidad única y que probablemente la puedan tener, pues, weón. Pero en mi cabeza es como... no sé. ¿Sabes qué? Yo con la experiencia que te comenté y con otras cosas que he vivido, he aprendido a que uno no debiese entrar a compararse. O sea, en el marco que comentas, claro, tu pareja tiene una expareja, tienen un peque, y ellos tienen una complicidad que no debiese acercarse a tu complicidad porque es un mundo distinto, es un contexto distinto. Entonces... ¿por qué lo digo? Porque yo antes, mucho más inmaduro, mucho más niño, iba a decir pendejo, pero me acordé que nos ven en México, yo pensaba, bueno, esta persona que estoy conociendo me gusta todo el tema, tuvo una expareja y, bueno, no sé, tuvieron mucha química, duraron 3 años, por decirte algo. Bueno, yo tengo que superar esa química. Como que yo lo imaginaba así como algo que equiparar. Y no, pues, bueno, sí, esa química terminó por algo. Entonces, siento que no hay que intentar acercarse a lo que en algún momento fue, ni tampoco entrar a compararse. Porque es empezar a construir desde un enfoque inadecuado. Ahora, estas son nuestras experiencias que hemos tenido, pero vámonos a los extremos que son ya más posesivos, quizás más obsesivos con respecto a las personas. Porque me imagino que existe ese ex que está ahí siempre presente o apareciendo de vez en cuando cada vez que esta otra persona intenta construir algo nuevo. Y esa weá la encuentro complicado. Un cacho. Sí, bueno. Insisto que es un rol que lo que necesita es lograr tocar la puerta, weón. Lo que necesita es tener como esa calle por donde pasar y tirar el periódico, así como en los monitos antiguos. Bueno. Como que necesitas tener una presencia, un mínimo de presencia. Sí, se da desde... Yo creo que debe tener muchas creencias esta persona,
uno, no poder salirse del rol de pareja, o sea, no aceptar que eso ya terminó, sino que creer que todavía hay una esperanza, todavía hay una oportunidad, todavía hay algo, todavía hay una historia que no termina con un cierre definitivo, entonces queda una puertita de esperanza ahí abierta. Entonces me imagino que desde ahí se empieza a construir este tipo de versión en cuanto al ex. Porque me imagino que si existe este ex cacho, existe el ex bueno. ¿Cuál es el ex bueno, güey? O sea, es loco porque no sé si es un rol preparado para ser bueno, pero teorizo que es como un perfil, porque si es bueno tal vez no tenía que ser expo, bueno, claro. pero quizás como el normal, así como el neutro, una cosa así. El bueno, puta, quizás no tenía que terminar esa relación, pues. El malo, puta, un cacho. Y el otro es como más el neutro, el que, claro, marca su distancia. Si terminaron bien las cosas, tal vez está abierto a ayudar. No sé, por ejemplo, yo he escuchado historias, yo antes era súper cerrado con estos temas, así como... conocí a una chica, que entretenido, no, soy amigo de mi ex. Como que sonaba así, onda, como que tira de la palanca, Kronk, y la niña desaparecía así. ¡Era la otra! Claro, exactamente. Y era mucho más cerrado con el tema. Y, puta, siento que todo es más contextual al final, pues. Sí, o sea, ahora y las circunstancias van marcando y ahora quizás con un poquito más de madurez podemos ver que hay un abanico, no solamente blanco y negro las cosas. Claro. Pero de alguna u otra forma siento que ese ex, entre comillas, bueno, es el que te permite seguir avanzando, güey. Claro, es el que se hace cargo de su proceso sin meterte en él, güey. Exacto. O sin intervenir en el tuyo, güey. Exactamente, sí, porque al terminar debiesen pasar a ser líneas paralelas, o sea, debiesen en algún punto no interactuar en el proceso del otro. Exacto. Del cierre, del duelo, todo eso. Y hay gente que es este ex, que es un cacho, que intenta intervenir en el proceso de la otra persona. Exacto. Y hace de su proceso un camino para volver. O sea, en la cabeza de esta persona dice, yo no voy a permitirle a esta persona que yo desaparezca, voy a tener actividad cada cierto tiempo y el fin de mi proceso va a ser que en algún momento volvamos a estar juntos. Claro. En vez de pensar que tiene que sanar ciertas cosas y que eventualmente, quién sabe. Claro. Yo creo que es completamente natural si es que te terminaron sentir la necesidad de querer volver, de querer demostrarle a esa persona que me dio razones por las que terminó conmigo. Claro. Entonces quiero cambiarle el switch. Entonces, para eso, si me terminó por 3 razones, tengo que darle esas 3 razones que ya las cambié, que ya las mejoré, claro, para que vuelva conmigo. Obviamente, desde la parte del apego, desde la parte de la dependencia, de no soltar y todo eso. Estoy hablando desde ahí, desde la parte un poco más consciente. Claro. El camino es que si te llega esa idea, si te llega ese sentir, ese actuar, lógico, siéntelo. Lógico, haz algo que tengas que hacer contigo, pero que termine en ti. Y que después empieces el proceso en donde ya tengas que cambiar todo lo que tengas que cambiar, pero para ti, no para la otra persona. Sí, exactamente. Es que ese es el tema. Cuando uno termina una relación, vuelve a jugar solo para uno. Y aceptar eso, dejando ir a la otra persona, es jodido si tienes esta idea de, por ejemplo, que usaste una palabra muy clave que es demostrar. O sea, me terminan, yo dolido, me terminan por A y B, y yo digo, bueno, yo voy a demostrar a través de X formas, sean buenas o malas, ahí depende del contexto, que la persona o no se equivoca o tiene la razón e hizo algo al respecto. Claro. ¿Cuál es el problema de esa narrativa? Que hay daños de por medio. O sea, si a mí me terminan por celópata, por ejemplo, yo digo, ok, me voy a hacer cargo. Voy a hacer algo. Imagínate el camino más noble. Terapia, weón, entender el tema, mejorar. Cuando vuelves a donde la persona no tiene por qué aceptarte bajo la premisa de que cambiaste porque entre medio hay un daño que ya le hiciste a esa persona. Y hay un daño que tiene que ser reparado por la misma persona o claro, lejos de ti, weón. Sí, exactamente. Porque muchas veces ese daño se agranda debido a que te mantienes con la persona que te lo hizo, weón. Uf, qué duro, sí. Bueno, siento que es un contexto que pasa mucho con temas límites. Temas como de infidelidades, cosas por el estilo. Puta, sí. Es que duelen, po. Es relacionarse con una lija. Y la abrazáis y hay raspado por todos lados.
Cuando uno se caía en bici, se sacaba la chucha y quedaba rasmillado, así, oh, qué rico. Uy, weón, un día tendrías que contar la historia cuando sacaste la chucha ya en Pichilemu en esa... Oh, sí, weón. Fue sí. buena esa pero siento que es como de anécdotas... Sí, no, un día en un podcast tranquilo, claro, estaba ahí en otro lado. Ahí lo vamos a contar. Casi bueno, morí. Casi murió Bastián. Bueno, pero ya, estábamos hablando de los ex buenos, malos, el cacho y todo eso, y en algún minuto nos metimos en la parte del término, en donde esta persona, si a ti te terminan, es lógico y natural querer demostrarle eso. Ahora, no creemos que es lo que tienes que hacer. Es natural sentirlo. Porque lógico que yo no quiero terminar, weón. Me terminaron y puta la weá, quiero... Oye, Fabián está siendo muy inteligente en este capítulo. Weón. No quiero... ¿Cómo? ¿En este capítulo no? Puta el culiado. es un tóxico este weón, no le hagan caso. Entonces digo... Debe ser porque estoy dormitado, pero siento que estás enhebrando ideas muy bien, weón. ¿En serio, amigo? Sí, amigo. Vamos. Bien. ¿Ustedes que piensan lo mismo, no? Déjenlo en los comentarios. Ya, el punto es que si te terminaron, si te terminaron en algún punto, es natural que te ocurra esa sensación de querer volver y demostrárselo. No es lo que tienes que hacer, pero sí en algún punto es natural que lo sientas. Ahora, si eres del otro lado, es muy probable que sea más fácil no transformarte en este ex cacho, porque... Si yo te termino a ti, por ejemplo, yo me doy cuenta de que no me está haciendo bien, o que no nos estamos haciendo bien, o que efectivamente esto no funciona. Claro. Entonces yo me alejo y me voy. Agarro mis cosas, me duele, lo siente igual, obvio. Pero es muy probable que no se transforme en el cacho. Es más probable que el que fue terminado se transforme en un cacho. Desde la perspectiva de que va a querer meterse de todas formas. Pues, bueno. Ahora... Sé que existe una manera en que tú fuiste el que terminaste y que tú te transformes en el cacho. ¿Y cómo es esa manera? Es que te guste mucho que en tu lejanía, que cuando tú ya terminaste con esta persona, te alejas y esta persona viene cada cierto tiempo a buscarte, y tú le des, pero no le des. Claro. Le des, pero no le des. Te acercas, pero le quitas. Entonces ahí te transformas también en un ex cacho para esta persona. Sí, totalmente. Generalmente se dan estos roles de dependencia así entre uno y otro. Entonces me imagino que pasarías también a ser un ex cacho que es incluso más complejo. Claro, siento que sí, es que son los dos escenarios más probables, y siento que qué importante es, como comentabas en algún punto, aceptar que hay pensamientos que van a surgir. El tema no es que ocurran, el tema es que se hace con eso al final, porque ese ex cacho, el que lo terminan, qué sé yo, porque es escandaloso, bueno, se pega un show en cualquier parte, no sé, en cumpleaños o en bar mitzvah, la weá que sea, ese man lo terminan y claro, siente el impulso de hacer algo, sí o sí, y ese impulso no está mal, weón. ¿Sí? Ese impulso es como lo más lógico, es supervivencia casi, ¿cachai? Él quiere estar con esa persona, pero es un cacho, lo terminan, ese pensamiento está bien, el tema es que se hace con eso. Y del otro lado, claro, esta persona que interactúa cada cierto tiempo, media dando la migaja, corte paloma a la inversa, de uno u otro modo, claro, se suma a una dinámica de donde quiso salir voluntariamente y de donde no quiere soltar el poder, weón. Soltar el poder porque sigue teniendo una cuota de importancia de cara a la otra persona. De hecho, es muy común y tragicómico escuchar esto de... nada, terminamos, me buscó caleta de tiempo. Y yo, puta, veo que está súper feliz con otra persona. Ya, pero ¿y qué quiere hacer? Nada, pues que no me gusta. ¿Qué cosa? Que esté con otra persona. Exacto. Ahora quiero ir a meterme yo. Ahora... Claro, se voltea. Cambio de papeles, cambio de roles. Sí, weón. Es brígido eso, weón. Creo que ahí es donde se transforma en el ex cacho para la otra persona. Yo el otro ex cacho que creo y que considero peligroso, muy, muy peligroso, es ese ex que siente culpa del quiebre, weón. Porque lo fui, weón. Yo, quizás te tengo que preguntar, ¿tú te sentiste que en algún minuto fuiste un ex cacho? Yo sí, por ejemplo. ¿Un ex cacho? Buena pregunta. Yo creo que con lo prudente que eres, no creo que haya sido un ex cacho. Yo creo que en algún momento fui un ex cacho en sentido de como frases de película. Así como... No sé, te recuerdo en algún momento haber terminado una relación y en verdad, no con mala intención, pero en perspectiva siento que no es tan inteligente hacerlo. Recuerdo haberle dicho a una chica,
bueno, no funcionó, ¿cachai? Es una pena. Yo siempre te voy a amar. Una wea así, pues, weón. Entonces, piensa que pero esa wea es tierna, pues, weón. Sí, pero me pasa como que mi parte romántica lo valida. No. Pero mi parte más consciente, más como empática, pensando en lo que tiene que vivir cada uno, no sé, como que siento que... Sí, que vengan a decirte, te voy a extrañar, te voy a echar Claro, siento que todo eso, no sé qué tan bueno es decírselo a la otra persona, porque en algún punto la puedes cargar, pero es difícil el volumen. Amigo, porque... pero está bien, estoy de acuerdo contigo, porque volviendo a lo que dijimos en el principio en un minuto, dijimos que el ideal es que después del quiebre, que tu proceso no intervenga en el proceso del otro. Claro. Entonces, claro, en ese minuto ibas a echarte menos, ibas a extrañar tanto, debiste haber quedado tú con eso de extrañar, pues, bueno. No ir a intervenir el proceso de otra persona para... Claro, para yo recuerdo haberlo dicho como en las últimas charlas. Y sí, me pasa que es como un poco ambivalente. Nunca me he sentido el ex muy cacho, pero claro, me imagino que esa versión de Bastián, que no tenía mala intención, quizás sí metió las patas con algunas cosas que dijo. Sí, ¿tú fuiste el ex cacho? Sí, desde la perspectiva de que quería ser el que demostraba que cambiaba las cosas. Ah, sí. ¿Cachai? Yo recuerdo ese Fabián, weón. Te mostrara así como... Yo recuerdo ese Fabián. Ese Fabián era heavy porque yo lo veía cambiar y dar pasos agigantados, weón. Entonces yo pensaba, weón, yo siento, en algún momento te lo dije, pero quizás no tan así. Te dije, weón, yo siento que lo que estás haciendo no es prudente. Pero te estás transformando a un ritmo acuático. O sea, yo sentía que como que Fabián entendió una lista de cosas, las empezó a trabajar, y yo en poco tiempo debí hacerte muy cargo de ti mismo, güey. Ah, gracias, amigo. Entonces, como que era... No sé qué pasó, güey. Era una curva súper heavy de ver, en cambio, pero no con el fin adecuado. Con el fin adecuado, exacto. Claro, sí. Yo recuerdo mucho esta sensación, recuerdo mucho que me chocó el tema de que yo iba para allá a revisar qué onda, a ver si es que ahora ibas a ver a la persona, a interactuar. Claro, iba a la interacción. O sea, ni siquiera iba como a su casa, no es que era así de imprudente. Vale. El punto es que en el minuto de repente, oye, juntémonos, hablemos. Y yo iba con el rol de mostrar que había cambiado. Claro. ¿Cachai? No quiero impresionarte, pero... Pero ¿a qué quería llegar con esto? ¿Para qué iba dirigiéndose ya la conversación? Es que había un punto de la culpa, güey. Ya. Yo era el ex que venía con mucha culpa. Entonces, el ex de la culpa, como de decir, yo fui responsable de que esta relación terminara. Yo era ese ex que sentía mucha responsabilidad de que se había terminado esa relación. Entonces, de alguna u otra manera, me cuesta aún decir como que yo no lo soy, ¿cachai? Estoy como entendiendo que ese proceso tenía que ser de esa forma, ¿cachai? Claro. Pero alguna parte de mi culpa me decía, no, tú fuiste el completamente responsable de eso. Entonces me obsesioné con mejorar yo para transformarme en una versión, ¿cachai? Claro. Que recuperase eso que era valioso, que lo entendí después de haber terminado, ¿cachai? Entonces, claro, ese lo encuentro peligroso porque es súper dañino para la persona, como para la otra persona que de repente incluso le puede generar presión el hecho de que estés cambiando. Pues, bueno. Así como cambia. Claro, sí. No, y también me pasa que en esa ecuación entra mucho en juego esta idea de, no sé, nos vimos la semana pasada, apareces hoy, cambiaste. ¿Qué tanto cambiaste? Siento que también se mete esa pregunta sobre la mesa porque... Lo que por años generó problemas, no llevándolo a ti, sino que en general, sí, no, yo... lo que por un periodo extenso generó un problema, qué sé yo, las mismas discusiones, celos, no sé, dramas de cualquier tipo, de pronto, pum, te hace sentido. Pero muchas veces cómo reaccionamos tiene que ver con nuestra naturaleza. Entonces la probabilidad de que nuestra naturaleza haya cambiado un poco tiempo... Ni cagando, güey. Es difícil, weón, es difícil. Ni entonces... Cagando. Hay que reconstruirse, hay que desaprender y hay que medirse en la meter acción, la pata entre medio si el aprendizaje tiene una curva súper heavy, entonces... Es denso. Bueno, pero... Es complejo. Pero lo encuentro peligroso, güey. Encuentro peligroso a ese ex.
Ese es un ex cacho, el ex culposo. Yo siento que el ex quizá más jodido es el que está dispuesto a manipular. ¿No? El que está dispuesto a hacer la cabeza, como se dice en Chile. O sea, tú, no sé, te relacionas con una persona o incluso un amigo, una amiga, tiene temas con un ex y, no sé, tú hablas con esta persona. Esta persona te dice, tengo las cosas súper claras. Y en algún momento se mete el ex, vuelves a hablar con esta persona y tiene otra idea. Es como una persona que o sin querer le da mucho poder a la opinión de su ex, o le da mucho espacio, o ya es parte de un rol de manipulación que es difícil de detectar. Sí, es difícil hacerlo consciente y es difícil de marcarle un límite a ese ex, weón. Claro. Ay, qué difícil, weón. Porque... Yo en algún momento con menos herramientas emocionales recuerdo que una amiga me cuenta una situación así. Em, y me dice, ¿sabéis qué? Puta, yo ahora estoy conociendo a otro cabro, pero este weón, Voldemort creo que le decía, pero Voldemort, weón, me dice esto y esto otro. Yo, con mucha menos herramientas, le digo, ¿y qué te importa lo que piense ese y cacha que cuando veo su cara, como que noto lo difícil que era para ella abrazar la idea de que esa opinión era irrelevante. Como que ella no veía esa opción en su cabeza. Entiendo. Y digo, chucha, como que le fallé totalmente al comentario, weón. Y como que intento explicarle que por qué le da tribuna a todo el tema. Y claro, había todo un tema detrás. O sea, ella tampoco había soltado a esta persona, él tampoco la había soltado a ella. Es un contexto mucho más pequeño en todo caso, pero es heavy que estando en el rol de la manipulación o de dar espacio, uno muchas veces no se da cuenta hasta que ya pasa un tiempo. Sí. Qué denso, weón. Quizá es complejo porque esa persona de repente necesita que alguien le... El zamarreo, El zamarreo, weón. Claro, necesita escuchar algo duro para entender que necesita poner un límite. Sí, weón. Porque ¿sabes lo que pasa cuando no pones límite? Tu pasado, tu ex, termina decidiendo en tu presente, weón. Y ahora, no importa si tu relación terminó bien o no importa si es que aún hay cariño. Porque si tú le estás permitiendo a esa persona ocupar un lugar que no le corresponde, nunca vas a avanzar. El pasado no puede tener la llave de lo que estás construyendo hoy, weón. Porque ese lugar es solo tuyo, weón. Es como que tuvieses una casa y en esa casa le estés pasando la llave a tu ex, weón. Así que yo creo que lo más importante de esto es que tengas muy claro el lugar que le corresponde a esa persona. Y si no es el lugar que le está correspondiendo actualmente, suelta, weón. Y cacha esta. Porque la luz de tu presente vale mucho más que las sombras de tu ayer, weón. Y hasta poético, weón. Sí, weón. Hasta poético. Es que y eso tenés que entenderlo, weón. Es el zamarreo más grande que tienes que comprender. Tu ex hoy no tiene que decidir sobre ti, weón. Estamos claros en eso. No tiene que decidir sobre ti. Sí, exacto. Exacto. Obviamente muchas veces nos va a costar llegar a entenderlo. Sí, muchas veces vamos a justificar, vamos a sentirlo normal quizás. Pero sí, cierta distancia. La distancia no tiene por qué ser enemistad. Pero sí tiene que marcar antes estaba sentado en esta mesa, pero ya no. Sí, bueno. Ya no. Sabemos que pasaste por acá, pero ya no. Exacto. Y quizá... honrando eso, tenés que dejar que siga su camino, que siga su flujo. Sí, entonces, exacto. yo creo que eso es importante para uno, porque si uno tiene un ex cacho, tiene que marcarle al tiro eso. Porque si no, va a seguir saboteando las relaciones nuevas. Pues. Entonces, como que de otra forma importante eso. No, y es súper importante entender que si tienes un ex cacho y ya tienen una dinámica en la que opinas sobre tus cosas o en la que es parte de tu rutina, cuando te des cuenta de que eso no debiese ser, sí o sí te vas a enfrentar a un conflicto. Sí, porque esta persona, cómodamente, no va a querer soltar su espacio de poder. Y va a ser duro. Entonces, súper importante, ok, te diste cuenta, espectacular, amigo, amiga, bien. Tomas acción, le cuentas, le dices, no, sabes que esto no va más, lo bloqueas, el formato que sea. Ahí sí o sí se va a generar un roce, un conflicto. Y está bien que ocurra, tiene que pasar. Yo creo que hay otro ex que debe ser muy incómodo de tenerlo, que es ese ex que se permite avanzar, pero no quiere que tú avances. Uf, qué jodido. Ese es un ex cacho. Cacho, weón. Sí, este ex que claro, que tiene la idea de en algún momento reconectar contigo, pero
no de verte con otras personas mientras esa persona sí se está permitiendo experimentar. Claro. O sea, es como permitirse... Yo tengo que ser libre porque estamos terminados, pero cada vez que tú te acercas a algo nuevo, yo me voy a asomar y voy a intentar que no suceda. Que no se concrete. Y que me va a afectar y que me va a chocar y va a ser denso, weón. Claro, sí. Creo que es importante esa weá, weón. Sí, yo siento que lo más tétrico de ese tipo de ecuaciones es que siento que cuando uno habla de relaciones tiene que acercarse a la paridad, que es lo más justo. No hablamos de cuánto da a cada uno la relación porque eso es otro tema, pero me refiero, si tú y yo somos ex, yo soy tu ex, tenemos obviamente el mismo derecho a hacer las cosas. ¿Cachai? O sea, bueno, qué sé yo, definimos ya, obviamente ya somos expo, bueno, en teoría no deberíamos ni siquiera pensar en qué cosas podemos hacer y qué no. Quizás hay temas de respeto, bla, 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 tiempos, ahí se mete culturalmente lo que cada uno piense, pero, pero yo no debería ni siquiera considerar lo que tú estés haciendo. Entonces, lo más denso de la ecuación es que este tipo de persona dice, yo ya no le debo nada, yo hago lo que quiero, pero estoy full atento a cómo lo lleva la otra persona para mantener mi presencia y para hacer algo cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. Sí, bueno, yo creo que es denso la sensación de que sin darnos cuenta, ese ex que no te está permitiendo avanzar, también está dañando a otra persona, weón. Porque si ya tiene otra relación, si ya se está permitiendo experimentar con otras personas, pero le duele que tú empieces algo nuevo, pero vuelve cuando tú estás intentando salir con alguien y te dice que eres el amor de su vida y no es capaz de soltar su nueva relación y que está cómodo porque todavía no están juntos y todavía no deben estar juntos, weón. Me suena una weá súper tétrica, weón. Sí, egoísta. Súper egoísta y súper dolorosa. Yo siento que esos escenarios se manejan de forma muy jodida cuando se habla sobre el futuro. O sea, entendemos que ahora no es, pero quizá más adelante. Y ese quizá más adelante es esa puerta medio abierta, es ese pie que no deja que las cosas se cierren. Y es jodido, es jodido. Y lo peor de todo es que hay un tercero ahí pintando el mono, weón. Claro, sí. Y yo creo que amigo o amiga, si usted es la persona ahí, hijo, como el Pastor Rocha, hijo, si usted es de esas personas, no. Bueno, yo creo que ahí es importante destacar algo importante, porque es importante eso. ¿Qué voy a decir? Puta la wea. No, considere lo siguiente. Creo que es, pero fundamental decir lo que voy a decir, weón. Dale. Si tú eres esa persona que se dice a sí misma, weón, yo voy a hacer que este weón olvide a su ex. Yo voy a hacer que este weón deje de pensar en su ex y me empecino a tener una relación con ese weón o esa weona que todavía no lo supera. Weón, esa relación está destinada al fracaso. Claro. Y el daño que te estás haciendo, weón, sí, es, weón. pero, conchetumare, weón, es como meterse al weón. No quise decir eso, weón, porque esa weá YouTube la va a cortar. Lo voy a cortar eso. Es como meterse, weón, en una lavadora, weón. ¿Por qué? Ejemplo culiao. ¿Por qué no meter esa energía en el casino, en las apuestas? Exacto. No, es broma. Es broma. No, pero yo creo sí, que weón. Sí. te hace mucho daño, weón. Porque además se mete con tu valor personal. Con tu autoestima. Con tu autoestima, porque dices, con la lavadora. Yo voy a cambiar a este weón. Yo voy a hacer que deje de pensar en ella. Sí. Yo voy a hacer que deje de pensar en él. Y pones todo tu valor en el resultado de weón, algo ajeno. ¿Y si el resultado no es? Claro. Ponte un minuto en el resultado. Nunca fuiste importante en esa ecuación. Sí, uy, qué jodido. Hasta que me olvides. ¿Cómo dice? Anda pegado con ese video. ¿No? Y eso, weón. Sí, es que esa posición es cabrona. Y claro, quien se descubre en ese tercer rol con una narrativa de voy a transformar a esta persona, voy a ser quien marque la nueva vida de esta persona. Amiga, amigo, no se haga eso, de verdad. Salga de ahí. Reconsidere sus opciones, reconsidere el rol que cree que le toca. Porque no, meterse ahí es jodido. Hay tanto, weón, aparte de nosotros hablando de amor propio, weón, ¿cómo no te vaya a ver un video, culiado? ¿Cómo el algoritmo no te va a recomendar uno? Bueno, entre tanto, weón, qué sé yo, meme, weón, rápida, ¿cómo no te va a recomendar uno, weón?
Yo me acuerdo que una vez vi a una amiga muy, muy pegada con un ex. Esto es una tontera, pero es una amiga muy pegada con un ex. Ya el tema era aburrido, así como que ya la escuchaba y decía, ya pico. Y yo un día tomo su celular, bienestar, terapia, psicología. Bueno, te prometo. Nunca llegué a saber si dio resultado, pero lo recomiendo. Muy bien. Excelente, cómo superar al ex. Claro, sí, bueno, cómo olvidar a una persona en 10 días, ¿sabes? No, pero sí, efectivamente. Pero bueno, creo importante entonces que vayamos ya cerrando este capítulo de los ex cachos. Me imagino que si usted tiene uno o alguna, por favor escríbanlo en los comentarios. Tuvo un ex. Cuéntenos su experiencia porque en realidad nos encanta leerlos. Hace poco nos escribieron un par de comentarios muy buenos en un capítulo. Lo agradecemos. En el capítulo de la frustración también tuvimos varios comentarios, bueno, y eso fue lindo. Bueno. Así que le agradecemos, querida comunidad sin azúcar. Amigo, ¿qué podemos decir aquí ahora ya cerrando esta wea? Chato. Mira, para cerrar, si te pasó que tu ex se quedó pegado a ti, como si fueses la única persona que existe en su vida, una de las opciones es que hayas hecho las cosas muy bien. Pero no tienes que cargar con esa responsabilidad. Porque cuando él no avanza, se está aferrando a la posibilidad de que solamente sea contigo. Y eso al final del día no es amor, weón. Es estancamiento. Si lo de ustedes no funcionó en su momento, puta, es porque no tenía que ser. Y aferrarte a esa idea solamente genera daño en las partes implicadas. Entre ellas tú, tu expareja y muy posiblemente nuevas personas que estén intentando entrar en sus vidas. Porque soltar no significa borrar lo que vivieron. Significa soltar lo que ya no fue. Porque si ya saliste de ahí o si te fueron, como también decimos en Chile, lo que viene ahora es avanzar con la certeza y la confianza de que lo que viene va a ser mucho mejor. Porque al final del día el amor solo mejora. Hasta que me olvides. ¿Cómo esa? Está bien, weón. Sí, me parece bueno el cierre. Porque de verdad que creo que es importante destacar. Estamos pegados con muchos videos de TikTok, weón. Si usted está pegado por algún video, también escríbalo en los comentarios. O, en el mejor de los casos, envíelos para pegarnos con ese TikTok. Claro. Si usted tiene Tapsin, también voy a dejar mi dirección acá abajo. No, es broma. Señores, auxilio. Una pizza también, pues. Y también una donación. Uy, qué hambre, weón. Sí, me dio Tengo cualquier más hambre que... Ya. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias, comunidad sin azúcar. Palabras al cierre, querido amigo. Bueno, damas y caballeros, como siempre, como nunca, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Nosotros felices de haberlos acompañado, dejar una reflexión, mover un poco aquellos temas que son complejos. Y nada, que estén muy bien, como siempre y como nunca. Todo lo dicho, todo lo comunicado, consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.